¿La qué? La garganta, espero que no. No, no creo que sea nada en realidad, pero desperté así como un poco raro. Un mínimo estornudo, dolor de garganta y yo no sé si gocé al tiro. Sí, horrible, qué horrible. Ya, ya. ¿Qué estábamos viendo? Démosle, ¿qué estábamos viendo? ¿En qué quedamos? Ya, sí, lo recuerdo. Estábamos viendo, lo último que quedamos fue un corolario. Ya, y ese corolario no lo demostramos, así que es importante que lo demostremos porque hay unas cosas ahí que tienen que entender. En la demostración va a quedar claro. El corolario decía, era un corolario de un teorema que, si ustedes me recuerdan de qué se trataba ese teorema, bacán, mientras yo escribo esto, dice CAF, una forma bilineal. Es el de los rangos, ¿no? Sí, exactamente. Una forma bilineal Ya. sobre B, un espacio vectorial de dimensión n. Ya. Entonces, son equivalentes. Esto fue lo que le había dicho y no lo demostramos. Vamos a ver. Son equivalentes tres cosas. La primera era que el rango de la forma bilineal era en la dimensión del espacio total, que es n. Segunda cosa que decía, que para todo B en B no nulo, existe un W en B, tal que ¿qué es lo que tiene que cumplir? Que las imágenes de la forma bilineal es no nula. Y el otro era el simétrico, que es para dejar fija la otra coordenada. Entonces, para todo W no nulo, existe un B, que esto es totalmente análogo, tal que hace la misma gracia, pero dejando fijada la segunda coordenada. Ya, eso habíamos quedado, ¿cierto? Entonces, es importante que esto, claro, insisto que este es un corolario del teorema que vimos de que los rangos de la LF y la RF eran el mismo, ¿se acuerdan? Tenían el mismo rango. Entonces hay que entender bien qué son esas LF y RF, ¿sí? Cosa que ya hemos estado trabajando, pero hay que seguir sacándole el jugo un poco más, porque aparecen, como que están súper relacionadas con la función, con la forma bilineal. De hecho, acá están, en la B, esto que dice acá, la concepción de la B, es que tú dejas fija la primera coordenada y te mueves la segunda. Y en la C es viceversa. Tú dejas fija la segunda coordenada y te fijas en la primera. ¿Ya? Entonces, en realidad las dos cosas son equivalentes. Y eso tiene relación con, esta es la B, tiene relación con el LF y la C tiene relación con el RF. Y la A, bueno, es que el rango sea total. Entonces, claro, están relacionadas aquí la F, la LF, la RF y todo el tema de los rangos, ¿por cierto? Ya. Entonces, recuerdo, el rango de la forma bilineal lo habíamos definido de dos maneras equivalentes. ¿Ya? Lo habíamos definido de dos maneras equivalentes, el rango de la forma bilineal. ¿Cómo eran? La primera manera es entenderlo como el rango de la matriz asociada a la forma bilineal en cualquier base. ¿Ya? El rango era invariante. Entonces, esa era una manera de entenderlo como el rango de cualquier matriz asociada a la forma bilineal en cualquier base. ¿Ya? Y la otra manera era entonces ver que lo definíamos como el rango de la EDF, que es el mismo rango que el de la RF. Ya, eso. Entonces vamos a jugar un poquito con eso del rango de la forma bilineal, que eso es lo que estábamos viendo. Ya, demostración entonces. Quiero que observe lo siguiente. Mira, necesito volver a escribir la B y la C. La voy a dejar escrita acá en rojo como
como para tenerlo aquí como pendiente porque la voy a usar. Ya, y la otra es recíproco. F de B, W es no nulo. Ya. Bueno, volví a escribir lo mismo. Fíjate que esto va a quedar así como en un paréntesis. Fíjate que esto que está acá arriba, vamos con la primera, la segunda de análoga. Vamos con la B. Lo que está arriba, como le había dicho, es lo siguiente, mira. Mira, esto lo podemos traducir de distintas maneras la B, ¿ya? Mira, la B es totalmente equivalente a lo que voy a escribir ahora. Que si tú tomas cualquier B no nulo, para todo B en B no nulo, F de B, W es no nulo. ¿Qué significaba eso? Que significa que existe un W en B. Esto lo podíamos reescribir de la siguiente forma. ¿Se acuerda que era LF de B en W es no nulo? ¿Cierto? Eso es totalmente equivalente. Que L de F de B en W era eso. Era F de B, W. Ya era lo mismo. Bien. ¿Qué significa esto? En otras palabras, recordemos que este es un juego que se hace caleta en esta situación. Tienes que recordar, y esto es importante, que la LF es una transformación lineal y la LF de B también es una transformación lineal, ¿cierto? Las dos son transformaciones lineales, pero de espacios distintos, ¿cierto? Este va de B en B estrella y este va de B en K, ¿sí? Porque este es un funcional lineal y este es una transformación. La cuestión es que las dos son transformaciones lineales, pues, para todo B. ¿Ya? Y entonces, nosotros podemos, por ejemplo, estudiar el kernel y la imagen de este loquito de aquí, y podemos también estudiar el kernel y la imagen de este loquito de acá, ¿sí? Entonces, teniendo eso en mente, ¿ya? El LF y el LF de B, los dos son transformaciones lineales, teniendo eso en mente, podemos, por ejemplo, entender el kernel del LF de B, ¿ya? Quiero que observen eso. Que esto es totalmente equivalente a decir lo siguiente. Que para todo B en B, no nulo, que exista un W en B tal que se cumpla esto es lo mismo que decir que el kernel del LF de B, el kernel del LF de B es no nulo. ¿Sí o no? No, mentira, eso no es correcto. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Ya, claro, lo que quiero decir es que existe un W en B tal que el W está fuera del kernel. Ahí sí. Ahí sí. ¿Se entendió eso? ¿Eso está claro o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Yo, cuando pusiste esa igualdad, el kernel de LFDB tenía que ser distinto a 0. Yo lo había pensado eh, como que no fuera 0, ¿cierto? Eso fue lo que Claro. pusiste, que no fuera 0, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso no es correcto, claro. Ah, ya, claro. Sí, no, me equivoqué en un momento. A ver, déjame pensar un momentito. Es que lo que quiero decir es calmado.
Da un momento, da un momento. Ajá, ajá. ¿Dónde está esta cosa? Ya, no sé. Ya, lo que quiero decir es que quiero que consideren lo siguiente. Miren. Ya, bueno, en todo caso estas cosas son totalmente análogas y lo que quiero que muestren, lo que quiero que vean es que podemos estudiar el LFDB. Ya, por eso aparece el kernel del LFDB. Eso es lo que quiero que vean. Pero mire, quiero que estudiemos este objeto, la intersección de todos los kernels de los LFDB, cuando B vive en B. ¿Qué es esto? Esta notación no sé si la habían visto ustedes en su vida en algún momento. Esto de intersectar con cosas abajo. Sí, sí. Ya, acá. ¿Qué es esto? Bueno, por definición lo que es esto es, son todo aquí, ¿qué es lo que son? Es la intersección de todos los kernels, de todos los kernels. Entonces, los elementos que viven acá son los vectores que viven en el B, de modo que el LF de B en W es 0 para todo B. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjate que es muy parecido a lo que está arriba, pero es como la negación de lo que está arriba. ¿Ya? Porque lo que me interesa al estudiar este objeto es como ver cuando la cosa sea igual a 0. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, ¿qué es esto? Son todos los W en B, tales que la forma bilineal F en W se anula para todo B en B. ¿Ya? Bien. ¿Por qué le muestro este objeto? Bueno, de partida porque se parece a lo que está arriba, y en segundo lugar es porque la forma bilineal no es una transformación lineal, ¿por cierto? Entonces, no podemos hablar del kernel de una forma bilineal, pues eso no tiene sentido. No sé si se lo había mencionado, eso no me acuerdo, creo que no. Pero uno puede estudiar la imagen de una forma bilineal, entendiéndolo como el recorrido, no es nada muy distinto, pero el kernel de una forma bilineal no se puede, porque es bilineal, no es lineal. O sea, igual tú te puedes plantear, por ejemplo, cuáles son los pares ordenados B cruz, B, W que van a parar al cero, pero no se va a comportar eso como un kernel, en el sentido de que conocemos de lo que es un kernel. Entonces, la mano, como no podemos estudiar el kernel de una forma bilineal, lo que sí podemos hacer es estudiar el kernel de las cosas que están asociadas, porque son el LF y estos LFDBs. ¿Ya? Entonces, en particular, si tú intersectáis todos los kernels, te va a dar este conjunto, que es un conjunto que de hecho es bien interesante. Está asociado a la misma idea que está arriba, porque si tú niegas esta cuestión, ¿qué es lo que dice la negación? Dice, existe un B tal que para todo W, f de B, W es 0. Voy a anotar eso. Voy a anotar la negación de la B. La negación de la B, lo voy a anotar así. ¿Esto qué significa? Que existe un B tal que para todo W se tiene que f de B, W es 0. ¿Sí? Esta es la negación de la B. Más aún, fíjese, más aún lo que voy a hacer es negar la C. ¿Ya? Vamos con la negación de la C. ¿Qué dice la negación de la C? Que existe ahora, en vez de un W, en B existe un W, que hace la misma gracia, que para todo B en B se cumple eso. ¿Ya? Existe un B en un nulo tal que para todo B pasa esto. Y esto es lo que está acá, po. Justamente lo que está aquí.
esto está conectado con lo que está acá abajo, ¿ya? Recuerdo, de nuevo, el C está asociado al RF, ¿sí? Porque estamos fijando la segunda coordenada. Pero si tú niegas el C, significa que hay un loquito en la intersección de todos los kernels de los LF. Es como que, lo que quiero que vean con esto al final, es que se conectan aquí, la intersección de los kernels de los LF está relacionado con el RF. Ya hay una mezcla ahí entre el LF y el RF, que está un poco difusa por el momento. Pero bueno, esto es equivalente entonces. La negación del C es equivalente a decir que el W, existe un W en B no nulo, tal que el W vive acá adentro, en la intersección de todos estos kernels. Y en otras palabras, es que este espacio, este conjunto, es no nulo. ¿Ya? Eso es lo que significa. Entonces, ¿por qué aparece esa intersección de los kernels ahí? ¿Por qué se lo puse? Porque aparece relacionado con la negación de la afirmación de la C. Bueno, y análogamente, la negación de la B está relacionada con la intersección de los kernels de los RF. ¿Está claro esto más o menos? ¿Se va entendiendo la idea? ¿Está muy enredado? ¿Podríais poner de nuevo, o sea, definir el kernel de la B? Porfa, poner de nuevo el kernel abajo como para verlo bien, porfa. ¿El kernel, El kernel de los LF. ¿El kernel del LF? Sí, Ya. como ponerlo de nuevo para verlo bien. Ya, dale. Voy a borrar esto ya. Voy a borrar esto derechamente. Ya, no, creo que no lo voy a usar más. Ya, entonces recordemos que... A ver. Teníamos dos cosas. El LF es una función que va del B en B estrella. Y por lo tanto, bueno, ¿y qué es lo que hace? Toma un B y lo manda en el LF de B, que también es una transformación lineal. Entonces, ¿qué es el kernel del LF? El kernel del LF son todos los B en B, de modo que el LF de B sea la transformación nula, el funcional nulo. ¿Se acuerdan? Eso es lo que yo anotaba así con un cero con un gorrito. Ya, ¿qué significa eso? Esto es totalmente análogo. Si tú extiendes la definición, que esto es que son todos los B en B, de modo que el LF de B sea nulo, la transformación nula, esto es lo mismo que decir que, esto es totalmente análogo, si tú expandes esa definición, significa que, bueno, esta cuestión es una transformación lineal, igual que ese. Ese es el funcional nulo, es el funcional que va de B en K y que manda todos los vectores en el cero. Ya, nada más. Es súper fome, toma un vector y lo manda al cero. Al escalar nulo, sí, al escalar nulo. Entonces, como esta cuestión son iguales, significa que son iguales para todos los números, para todos los vectores que tú lo evalúes. Entonces, esto es lo mismo que f de b, w sea 0 para todo w en b. Ya, esto es totalmente equivalente. Ya el kernel del LF entonces está asociado con esta cuestión. Que tú fijáis la primera coordenada y independiente de lo que coloqué en la segunda, va a parar al 0. ¿Ya? Esa es la definición del kernel del LF. ¿Está bien? Y por otro lado, el kernel del LF de B, que también lo vamos a anotar, eso es el kernel del LF. Y por otro lado, el kernel del LF de un B fijo, ya tú fijaste un V, ¿qué es esto? Son todos los Ws en B, de modo que f de b, w es 0. ¿Cachai? Que es súper parecido
¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? A ver, cuéntenme ustedes. ¿Qué ven de diferente entre el kernel del LF y el kernel del LFDB? En el kernel del LFDB, tú tienes un B fijo ya, que Sí, no necesariamente te lo va a tirar al cero, entonces tú buscáis los W, que son los que están libres para que te dé cero. Y sí, el LDF te fija un B cualquiera claro. que va a ir al cero. O sea, va a ser como el conjunto de los B que te lo mandan al cero independiente del W. Sí, eso. Sí, súper bien. ¿Cachai? Bueno, exactamente. En un cierto lugar, acá, tú tienes como un B, como que el B es la variable, ¿cierto? En este lugar, el B es como la variable, porque el W en realidad es cualquiera, da lo mismo. Pero el B es como tu variable independiente. Por otro lado, aquí, el B está fijado. Y realmente la variable independiente es de la otra, pues el W. Ya, estas dos cosas en realidad se parecen caleta, pero acá hay un para todo que aquí no está, ¿cierto? Y acá el V es libre y aquí no. Ya. Entonces hay que tener ojo con esta cuestión. Bueno, ahí tienen que ustedes introducir más porque es como un poco raro hablar de todo esto, puede ser súper confuso. Sería bueno verlo con ejemplo igual. Pero ya, démosle ahora sí con la demostración del corolario, ya después de toda esa palabra. Mira, voy a borrar esto de aquí. Ya. A ver. ¿Qué significa, por ejemplo, que el kernel del LF, ya voy a pegarme esta definición, ¿qué significaría, por ejemplo, no, voy a cambiar la pregunta. ¿Qué significa, esta es la pregunta, que LF sea, imagínate, le voy a pedir que sea inyectiva, una transformación lineal inyectiva. Pregunta, ¿qué significa eso en términos concretos? O epiyectiva, igual puedo cambiar la pregunta y preguntar qué significa que sea epiyectiva también. ¿Qué crees tú? ¿Qué significa en términos concretos que la LF sea inyectiva? Vamos con la definición. ¿Qué significa que la LF sea inyectiva? Como es una transformación lineal, significa que el kernel es nulo, ¿cierto? Que el kernel es nulo. Entonces esto es equivalente a decir que el kernel del LF es nulo. Y entonces me voy para acá. ¿Qué significa eso? En otras palabras, es que, ¿qué significa que esto sea nulo? Que ningún B en B no nulo hace esta gracia. ¿Sí o no? A ver, trata de traducirlo tú. ¿Qué significa que el kernel de acá sea nulo? Que no hay ningún B en B, nada fijado, que te Sí, dé el nulo. eso, claro. Exactamente. Que no hay ningún B en B de modo que cumpla esto. ¿Sí? Ningún B que sea no nulo, ¿cierto? En otras palabras, esto es equivalente a decir que para todo B en B no nulo, eso, ¿cachai? Ningún B en B cumple con esa cuestión. Es decir, que no cumple con esto significa que existe un B en B, de modo que esta cosa sea no cero. Existe un W en B, tal que f de B, W es no nulo. ¿Sí o no? Que el kernel sea nulo significa que esto no se cumple para los V's no ceros. ¿Se entendió eso? ¿Está claro? Y esto es precisamente el ítem B. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, calmado, deja cachar. Sí, dale, dale.
Creo que ya caché, creo, no. Sí, ¿no? Está muy peludo. Ya, no. Difícil de digerir, diría yo. Yo creo que sí, loco. Mira, por ejemplo, quizás si cambiamos la pregunta, puede que sea un poco más fácil de digerir. Onda, ¿qué significa que la función no sea inyectiva? Ya, o sea, no inyectiva, ¿ya? Quizás si le hacemos la negación sea un poco más fácil. Que el kernel que no sea inyectiva significa que el kernel es no nulo, ¿cierto? Ya, el kernel es no nulo. ¿Qué significa que el kernel sea no nulo? Que el kernel sea no nulo significa que existe un B en B tal que cumple con todo eso, ¿cierto? Y es un B no nulo. Lo voy a escribir acá con rojo. Esto es equivalente a decir que existe un B en B no nulo tal que cumple con todo esto que está aquí. F de B, W es 0 para todo W en B. ¿Sí? Que es tal cual lo que está escrito acá. ¿Eso está más claro o todavía no? No, sí, creo que ya caché. Igual después voy a volver a verlo, pero porque está medio enredado, pero creo que ya caché. De más. Pero mira, quiero que me digan si cacharon lo de la negación. ¿Se entiende lo de la negación? Que el kernel sea no nulo significa que hay un vector aquí, po, un vector no nulo que cumple esta gracia, SV. ¿Ya? Que es lo que está escrito acá en rojo. Y esto que está escrito acá en rojo es precisamente la negación de esto que está acá, po. Estas dos cosas son totalmente la negación de la otra, que es la negación del B. ¿Ya? Lo que está en rojo es la negación del B. No, sí, Al eso final, sí. Nada. Lucas, ¿lo veis tú? sí, iba a preguntar al final en el F, dice F de B, W igual 0 o distinto de 0. Depende, lo que está en rojo dice igual 0. Lo que está en Ah, ya. negro dice distinto de 0. Ah, vale, vale. Esa era lo que me queda duda. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que quiero que cachen al final es que es la inyectividad o no del LF al final, después de todo este proceso, que espero que les quede claro, si no, igual me preguntan o lo revisan después. Y esto es análogo al final al ítem B, ya es totalmente similar. Entonces, el B, en otras palabras, el B, lo que está diciendo es que el LF es inyectivo. Ya, ese es el resumen al final. El B, al final, en resumen, el B es equivalente a decir que el kernel del LF es 0. ¿Sí? Y se puede demostrar lo mismo con el cepo, que el kernel, pero va a ser con el RF. Es 0. ¿Ya? Eso lo puedes probar tú. ¿Bien? Y eso es totalmente análogo, pues el C es lo mismo que el B, pero para el RF. Entonces el B y el C son equivalentes a estas dos cosas. ¿Ya? Ya. Y ahora, ¿qué tiene que esto que ver con el rango de la forma bilineal? Porque queríamos demostrar el A. El A, ¿qué decía el A? Recuerdo, el A significa que el rango de la forma bilineal es la dimensión del espacio total, ¿cierto? Ahora, ¿por qué estas tres cosas son equivalentes? Estamos casi listos con la demostración. Este era el paso crucial en realidad, pues, ver que el B es equivalente a eso y que el C es equivalente a eso. Ahora, ¿por qué estas tres cosas son equivalentes entre sí? ¿Por qué estas tres cosas son equivalentes entre sí? ¿Qué tiene que ver el rango de la F con los kernels de estos dos? Si el kernel es nulo, entonces el rango, o sea, la imagen está forzada a ser del mismo tamaño del espacio. Eso, sí, precisamente. Exactamente, claro, si el kernel es nulo, mira, en el caso del B, el B lo mismo, es equivalente a que el kernel sea nulo. Ya. Si el kernel es nulo, por lo que decís tú, es justamente que la imagen sea el espacio total de llegada, ¿cierto? En otras palabras,
Quizás con esto quede más claro. Que el kernel sea nulo es que la dimensión del kernel, que es la nulidad, ¿se acuerdan? La nulidad del LF es nula. La nulidad es la dimensión del kernel, que tiene dimensión 0. Ya, eso no es ningún misterio. Pero la cuestión es que, ¿se acuerdas? Tú te recordarás que como el LF es una transformación lineal, tenemos que la dimensión del espacio de llegada es la nulidad del LF más el rango del LF. ¿Sí? La dimensión del kernel más la dimensión de la imagen te daba la dimensión del espacio total de llegada, o sea, de partida, perdón, de partida. Y ese teorema es un teorema clásico de álgebra lineal, por cierto. Entonces, que la nulidad sea cero, significa que el rango del LF, que es la dimensión de la imagen, sea n. Y ahora nos apropiamos del teorema anterior, porque el rango del LF al final es el mismo que el rango del RF y es el mismo rango que el del F. Entonces ahí está todo equivalente. Esto es equivalente a que el rango del LF, que es el rango del RF, que es el mismo rango de la F, todo esto sea igual a n. Y ahí está listo, ahí está demostrado. Pum, pum, pum. ¿Quedó claro? ¿Dudas, consultas? Pregúntenme nomás. Muy lindo. Igual la demostración de esa cuestión del kernel está más que hay que digerirla, pero el objetivo se entiende. Mira, en realidad, ya igual me fui en la bola porque la demostración se podía haber hecho mucho más simple, que es con esto que está acá. Ya, yo le puse hartas cosas más porque quiero que trabajen con el LF y el RF. Ya eso no debería haber estado acá en la demostración, pero es importante que manipulen esos dos objetos porque tienen harta información detrás. El LF, el LFDB, el RF, el RFW. ¿Ya? Y recuérdense de este teorema, que nos salva caleta, que relaciona las nulidades con el rango, justamente. Eso, entonces eso es con la demostración, estamos listos. Ya. Ahora, como les había comentado en la clase última, el día jueves, a esas funciones, a esas formas bilineales se le llama de una manera específica, y ahí esa es la definición que se adopta. Una forma bilineal que cumpla con los ítems B o C, cualquiera de los dos, porque son equivalentes el B y el C, del corolario anterior, una forma bilineal que cumpla tanto como el B como el C, que son equivalentes, es llamada, ¿cómo se les dice a esta cuestión? No degenerada, ¿ya? Como el Carol Dance. Ya. Sí, esas son las formas no degeneradas, ¿ya? Que cumplan el B o el C. Ahora, ¿por qué no se menciona el A en esta cuestión? En esta definición, porque esta definición en más general es cuando el espacio incluso puede ser de dimensión infinita, ¿ya? En dimensión infinita y en dimensión finita la definición es la misma. ¿Ya? Solo que en el caso de dimensión finita, además el B y el C son equivalentes además al A, que era que el rango es total. ¿Ya? Entonces por eso se le coloca así la definición como en general. Pero bueno, si ustedes lo trabajan como todo lo que hemos visto en dimensión finita, entonces tenemos las tres equivalencias, pues el A, B y el C. Y eso es una forma bilineal no degenerada. ¿Ya? Entonces, ahora lo que quiero que hagamos en este rato de la clase es que estudiemos un par de ejemplos de formas no degeneradas y formas que sí son degeneradas. ¿Ya? Degeneré X. Entonces, primer ejemplo de una forma bilineal no degenerada.
yo ya se los comenté en la clase anterior. Un ejemplo de una forma bilineal no degenerada, hay un ejemplo que ya hemos visto. ¿Cuál? El producto interno. El producto interno, sí. Pues. El producto interno es una forma bilineal, ¿cierto? En el caso del cuerpo real, que es no degenerada. Ese es un ejemplo que es re importante que lo conozcan, por supuesto. El producto interno, en el caso del cuerpo real, es una forma bilineal que tiene caleta de propiedades súper interesantes, que las vamos a ir como mencionando de aquí de aquí en las próximas clases. Y el producto interno va a volver a aparecer como ejemplo. Entonces, el producto interno para K igual R. Ya. ¿Por qué es no degenerada? Eso es lo que quiero que vean. ¿Por qué? Ya, entonces, ¿qué hay que demostrar? Que el producto interno satisface el B o el C, ¿cierto? Borremos. Porque, ¿qué significa lo siguiente? Imagínate, tienes un B, un K espacio, un R espacio vectorial. Un espacio vectorial real. Ya. Imagínate que tú imagínate que fijamos un B en B, cualquiera. Ya, esto puede ser el espacio de matrices, puede ser el espacio de polinomios, de funciones, ¿cierto? Rn, lo que sea. Fijamos un vector acá cualquiera. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa lo siguiente? Que que el producto interno entre el B y el W sea 0 para todo W. Eso necesariamente implica que el B tiene que ser nulo. ¿Por qué pasa eso? Esto necesariamente implica que el B tiene que ser nulo. ¿Por qué? Esto que está aquí escrito, eso es una forma bilineal no degenerada, ¿cachai? No degenerada, de nuevo, ¿qué significa no degenerada? Significa que si tú fijáis una de las dos coordenadas y tenéis que para todos los W sea 0, ¿ya? En alguno de los dos coordenadas vaya a tener eso, necesariamente es porque uno de los loquitos es nulo, ¿cachai? Es como que precisamente el nombre de no degenerado significa que como que la segunda coordenada como que no se reduce. Si es que han escuchado, por ejemplo, en geometría analítica, hay unos conceptos que se ocupan, por ejemplo, de rectas degeneradas, o no sé, parábolas degeneradas, circunferencias degeneradas. ¿Qué significa ese concepto de degeneramiento? Significa que es como que una recta desaparece y como que se transforma en un punto, no sé, son cosas así como bien bizarras. Una forma bilineal que sea degenerada significa que es como que la segunda coordenada, o la primera, si tú fijáis una, la otra es como que no funciona como tan bien. Ya, eso. Ya, entonces, quiero que me puedan responder esta pregunta. ¿Por qué si yo fijé una coordenada y le pido que esto sea 0 para todo elemento en la segunda, necesariamente el v que fijé tiene que ser el nulo? ¿Por qué pasa eso? Eso de ahí no es como la negación del B y el C. Déjame pensar. No, porque mira, o sea, está un poco confuso eso, pero es que mira, si tú negases, imagínate que tú negaras esta cuestión de acá. ¿Qué significa negar esta cuestión de acá? Significa que, así como por contradicción yo te dijera, claro, en realidad sí que el B no nulo. Onda, como que existe un loquito, un V, que hace esta gracia, no nulo. ¿Ya? Eso significaría negar el B.
¿Ok? El tema es que lo que yo creo que puede estar un poco enredado con lo que vimos recién es que en la definición del B, los cuantificadores eran, para todo B existe un W, ¿cierto? Pero acá está escrito distinto, porque está escrito con un para todo y una implicancia. Ya está como raro, en realidad. Pero si ustedes lo piensan, en realidad es lo mismo. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Ya? Fijamos un V en B, significa para todo B en B. Para todo B en B. Después, ¿qué decía? Que exista un W tal que el producto, o sea, que la forma bilineal sea no nula. Claro, y ahí viene eso que decís tú, que es como la negación. Porque estoy diciendo que es para todo W, se cumple que esto es cero, necesariamente tiene que ocurrir que el B sea nulo. Entonces, voy a anotar lo que quiero decir. En otras palabras, en otros términos, esto es lo mismo que decir que para todo B no nulo, existe un W en B tal que el producto interno es no nulo. Esto es análogo. Piénselo, piénselo, piénselo. De partida quiero que cachen por qué estas dos cosas son equivalentes, ya, este es el B. ¿Por qué estas dos cosas son equivalentes? Y de segundo lugar, ¿por qué esto es cierto? ¿Se entiende todo? ¿No se entiende? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está No se me oscuro? ocurre, la verdad. No cacho. Ya. Yo creo que me fui muy lejos tratando de pensar en qué relación tenía. Me fui Ya, hasta como al principio de lo que aprendimos, onda, ajá. desde ver como relaciones con algo con ortogonalidad, Ah, pasemos ya, todo, además. Sí, igual todo, tiene que ver con eso, pues, justamente, mira. Claro, porque, porque que el B con el W sea nulo para todo W significa que el B es ortogonal, ¿cierto? sí, Al W. Para todo claro, W. claro, y ahí es que por eso, cuando pienso en esa igualdad, digo ya, ok, es ortogonal, fijo algo y tengo todos los demás ortogonales. Claro. Pero no podría afirmar que ese B necesariamente tenga que ser nulo, Claro. porque tengo muchos casos en donde yo puedo fijar y sacarle todos los ortogonales. Claro, 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 claro. Claro, pero justamente entra en juego este para todo, po, ¿cierto? Entra en Sí, juego ese. Claro. Sí, pues porque si esto no fuese cierto, como decís tú, claro, esto es precisamente la definición del complemento ortogonal. Sí, ahí está. Ya. Entonces, antes de eso, quiero que esté Gonzalo, claro que esto que está escrito aquí es equivalente al B. Ya, eso quiero que esté claro. Es totalmente equivalente. ¿Ya? Totalmente equivalente. Y ahora, ¿por qué esto es cierto? ¿Por qué el producto interno es no degenerado? ¿Por qué? Porque, ya, de nuevo, mira. Como yo le había dicho, esto es equivalente, tal cual como ya lo vimos, es de equivalente a ver, calma. Claro que el B es ortogonal ¿a qué?
esto que está escrito acá arriba, es equivalente a que el B sea ortogonal ¿a qué? Al espacio completo, ¿sí? Porque es ortogonal a cualquier B en B, o sea, W en B. Ahí W podría llegar a ser el mismo B, y la única forma que Y eso sea cero es que sea el nulo, eso, porque el esa producto es interno esa es consigo la mismo es mayor respuesta. a cero. Esa es la respuesta. Mira, espérate, es que quiero retomar algo que vimos hace harto tiempo, que el B sea ortogonal al B entero significa que el B vive en el complemento ortogonal, ¿cierto? Del B. Y el complemento ortogonal del espacio completo, el complemento ortogonal, eso ya lo vimos hace caleta de tiempo, el complemento ortogonal del espacio total es el nulo, no hay otra cosa. ¿Ya? Recuerdes eso, el complemento ortogonal del espacio total es el nulo. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Por lo que decís tú, precisamente. Porque, pues, como esto es válido para todo W, tú podés tomar el mismo W como el mismo V, ¿no? Para W igual al V, ¿qué es lo que vaya a obtener? Vaya a tener el producto interno de B con B es 0. Y eso recordemos que es la norma, ¿cierto? De hecho, es la raíz cuadrada de la norma. ¿Ya? Esto es equivalente entonces a decir que la norma del V es 0. Y la norma de un vector, que la norma sea 0, necesariamente te implica que el vector mismo es 0. No hay otra manera. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ahí está más claro? Sí. No nada más lejos. Ya, bacán. Bacán. Entonces, ya, de partida se mezcla el concepto de ortogonalidad con esto de la definición del producto interno con respecto a la norma. De hecho, este concepto de ortogonalidad lo vamos a volver a ver más adelante, ¿ya? Lo vamos a traspasar, el concepto de ortogonalidad a las formas bilineales. Lo vamos como a generalizar, y eso es lo que vamos a hacer. Ya, entonces, bueno, esto demuestra que el producto interno es una forma bilineal no degenerada. Ahora les quiero mostrar un ejemplo de una forma bilineal que sí es degenerada. Y este es un ejemplo que el Hoffman le dedica como hartos ejercicios. Si ustedes se revisan ahí la lista de ejercicios del capítulo, de la sección, mejor dicho. Bueno, hay varios ejercicios que son interesantes igual, pero quiero que les voy a mostrar que el Hoffman le dedica 3 ejercicios a esta forma bilineal. Ya que es la siguiente. El espacio V son las matrices de n por n. Con coeficientes complejos, ya sí. Claro. El espacio de matrices de n por n con coeficientes complejos, ya. Y se define esta siguiente forma bilineal. La forma bilineal en las matrices, una matriz de n por n con otra matriz de n por n, se define así, como n veces la traza de A por B menos la traza de A por la traza de B. Esa es una forma bilineal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero tiene que demostrarme, en primer lugar, que la F es forma bilineal. Quiero que me demuestre eso. Y en segundo lugar, hay que demostrar que la F... Ya, esto sí que es por demostrar. Demuestre que esta es una forma que de hecho sí es bilineal, pero que es degenerada. Ya, si quieres lo podemos hacer incluso más fácil, podemos hacerlo como para matrices de 2×2, ya como para cachar qué es lo que está pasando en realidad. Podríamos aterrizarlo y decir n igual 2 o n igual 3, no sé, como quieran. O derechamente hacerlo así como súper abstracto en general. N igual 1. No, pero es que n igual 1 refome. De cabeza al N, ¿no? Ya, eso. Entonces, primera cosa, tienes que demostrarme que es una forma bilineal.
Ya, eso no es difícil. Lo digo enseguida. Lo peludo es ver esto. ¿Por qué la f es degenerada? ¿Ya? Este es un ejemplo de una forma que sí es degenerada. Lo peludo es demostrar la parte 2. Bueno, ya, primero entonces, ¿por qué es bilineal? Asegurémonos con eso. ¿Está claro que es una forma bilineal o no está claro que es una forma bilineal? Recuerden que la traza de una matriz era la suma de los elementos de la diagonal, ¿no es cierto? Entonces, la traza de hecho es una transformación lineal, ¿sí o no? Se puede considerar como transformación lineal la misma traza. Sí, 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 sí. ¿Eso lo ven? Porque si tú Sí, sumas sí. dos matrices, la traza de la suma es la suma de las trazas, de hecho. Se separa así como así. Y la multiplicación escalar también. Ajá, sí. Ya, bacán. Entonces, tienen que tener claro que la traza es una transformación lineal. Entonces, como la traza es una transformación lineal, tú te podías aprovechar y vaya a demostrar al toque que la f es bilineal. Pues decir, bueno, voy a fijar la segunda coordenada. Entonces, si fijo la segunda coordenada y miro cuánto es f de alfa a 1 más a 2 con un b fijo, ¿cuánto te va a dar eso? Lo desarrolláis tú, bla, 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 y te va a dar precisamente lo que estamos buscando, que es alfa f de a1, b más f de a2, b. ¿Ya? No es difícil de demostrar, sabiendo que la traza es lineal. ¿Sí? En caso, por ejemplo, de que eso no fuera una traza, fuera cualquier otra cosa, ¿Ya? ahí habría que hacer el proceso de demostrar primero que es una transformación lineal y luego pasar a Sí, demostrar eso, ¿no? sí. Claro, claro, claro. Sí, porque el hecho de que tú sabes que la traza es lineal te apaña caleta. Si no supiéramos ese hecho, tendría que, no sé, sería mucho, mucho más peludo. Ya, entonces ahí se los dejo que ustedes lo completen. Tienen que, bueno, desarrollar esa expresión y van a llegar a que la forma es lineal. En la primera coordenada. Ahora, ¿qué pasa con la segunda coordenada? También se puede demostrar el proceso del mismo, pero además tú puedes argumentar de la siguiente manera, y esto es una cosa bien interesante, que además se puede demostrar que f de a, b también es f de b, a para todo AB. ¿Eso es claro o no es claro? F de a, b, de hecho se puede dar vuelta, f de b, a. Eso porque la traza una suma, ¿cierto? Sí. Sí, y eso es porque, claro, en otras palabras es porque, esto no sé si lo saben, pues, pero la traza de A por B es la misma de la traza de B por A. Ya, la traza como que conmuta por dentro, ¿sí? ¿Ya? Bueno, entonces tú también se puede demostrar esto, si quieres lo hace, bueno, con este argumento te sale al toque, porque vaya a tener f de b, a, va a ser n veces la traza de b por a, menos la traza de b por la traza de a, y esto se dan vuelta, y esto se da vuelta de acuerdo a lo que está aquí, y va a llegar al tiro, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Lo ven? Sí. ¿Lo ven todos? ¿Está claro esto? Sí, F sí, de A, sí. B es F de B, A. Se puede demostrar eso. Sí, Entonces, sí. si la F es lineal en la primera coordenada, también al toque va a ser lineal en la segunda. Porque la A y la B las podéis dar vuelta nomás y era. Si la primera con la segunda coordenada en realidad son la misma, pues lo podéis girar y listo. Entonces, ya. Esta cuestión, esta es una forma de, ya sabemos que es bilineal y además es especial porque cumple esto. Ya esto no lo cumple cualquier forma bilineal. Esto es bien importante. Entonces ya esto es una forma que cumple cosas interesantes. Ya es bilineal y cumple esta cuestión de acá. Ahora, ¿cómo se muestra que efectivamente sí que es degenerada? Efectivamente sí que es degenerada. Hay que meterse a picar ahí
Y como les dije, el Hoffman, el libro, le dedica 3 ejercicios a esta forma. Porque hay algunas cosas que son como que hay que entrar a picar. Ahí igual nos podemos aprovechar del hecho de f de A, B es igual a f de B, A, para ver que es degenerada, ¿no? Sí, claro. Porque para que sea degenerada tenía que cumplir el A y el B del corolario. Pero como Sí, cumple eso, con tal que veamos una, suficiente. sí, Ah, ya. claro. O sea, igual el B y el C son equivalentes siempre, ¿ya? Independiente si cumple esto que el F de A, F de B, lo mismo para el otro lado, eso siempre son equivalentes. Ahora, que el Ah, ya. hecho de que F de A con F de B sean la misma, eso igual nos puede apañar, po, ¿sí? Es un dato que es importante igual. Ya. Entonces, ¿qué? Nada, yo creo que ya mejor lo dejamos hasta aquí y la próxima clase lo vemos bien, ¿ya? Porque ya no tenemos más tiempo igual. Entonces, la próxima clase vamos a derechamente demostrar que esta forma de hecho es degenerada, ¿ya? Y para eso hay que ver algunas cositas previas, po, que son los que dicen acá, como los tira como ejercicio el libro. Eso, po. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, todo bien por acá. Ya, bacán. Ya, pues nos vemos el miércoles entonces. Nos vemos. Cuídate. Igual, chao. Que estén Chao. bien.